Buenas noches amigos, el objetivo de este video es hablar acerca del algoritmo de fuerza bruta, qué es, desventajas, alternativas, obviamente el porqué de este video y su implementación con un archivo de Excel. La idea es descifrar un archivo Excel con contraseña, pero se perdió la contraseña y pues opté por avanzar con esta implementación. Pero antes, un aviso disclaimer. El objetivo de este video es meramente educacional o informativo. No nos hacemos responsables por el uso que se le dé al contenido de este video. Entonces, vamos a avanzar. ¿Qué es el algoritmo de fuerza bruta? Bueno, la idea es iterar en todas las posibles combinaciones hasta que encontremos o descifremos el password. Esto se puede ver en distintas implementaciones. Por ejemplo, en las películas, recientemente la clásica es una caja fuerte con estas ruedas de combinaciones y tú puedes jugar con todas las combinaciones por fuerza bruta hasta que encuentres la solución. Esto es algo no relativamente, terriblemente ineficiente porque se necesita visitar cada uno de los estados. Esto se menciona aquí. Es decir, cada una de las combinaciones y la solución puede estar en el peor escenario posible. En términos de sistemas y en términos de Big O Notation y otro tipo de anotaciones se habla en la mejor solución, el mejor escenario y el peor escenario. Para calcular el tiempo de ejecución utilizando BigO, nos vamos a ir por el peor escenario. En el peor escenario, esto es lo que nos tardaríamos. Al mismo tiempo, es muy lento y se observa una falta de creatividad. Entonces, esto es parte de las desventajas. Eh, ¿Qué cosas se pueden hacer para mejorar el algoritmo de fuerza bruta? Vaya, podemos trabajar con diccionarios. Hay ya archivos con los passwords más comunes que existen en el mercado y se pueden implementar para, en lugar de estar haciendo carácter por carácter o cada una de las combinaciones, pues bueno, se utiliza un diccionario. Eh, la idea es tener un conocimiento previo del password que se quiere descifrar. Por ejemplo, en mi caso, yo sabía que eran solo mayúsculas o minúsculas, que era un password relativamente pequeño por el perfil, es decir, menos de 10 caracteres, y que, bueno, eso era lo que yo conocía antes de empezar a trabajar con esta implementación. Y vamos explicando qué es un ejemplo de fuerza bruta. Por ejemplo, en estos candados de casillero que tienen 4 engranes o 4 ruedas con los que puedes jugar con las combinaciones. Por ejemplo, si nos fuéramos desde la primera combinación hasta la última combinación, nosotros haríamos 10.000 intentos. Es decir, se juega con números del 0 al 9 y son 4 posibles posiciones las que tenemos. Entonces son 10 números elevado a la cuarta potencia nos da 10.000 intentos. Ahora pensemos, en lugar de que fueran 4 dígitos, serían 4 letras. Esto lo tengo que corregir. Son 4 letras, pero el abecedario tiene 26 caracteres. Entonces, en las 4 posiciones, bueno, de los 26 caracteres poner 4, podemos ponerlo en 4 posiciones. Esto nos da una combinación de 456.976 combinaciones.
Y esto es solo para minúsculas. Si agregamos mayúsculas, serían 52 caracteres en estas 4 posiciones, en solo 4. Una contraseña de 4 letras o de 4 dígitos, por decirlo de alguna manera. Sería 7.311.616 combinaciones. Ahora si le agregamos dígitos, es decir, tenemos minúsculas, mayúsculas y dígitos. Y dígitos. Es así, ¿no? Tendríamos 62 caracteres en 4 combinaciones o de 4 posiciones. Tendríamos 14 millones, casi 14.776.336 posibles combinaciones. Ahora todavía le podemos agregar caracteres especiales. Creo que son 32 caracteres especiales. Es decir, la razón por la que se nos pide una contraseña grande y mixta, es decir, que tenga minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales para hacerla realmente segura y difícil de descifrar por programas como este. ¿Cómo sería una combinación de 4 letras? Es decir, imaginemos que tenemos de la A a la Z y en 4 dígitos podríamos tener A, pero el peor escenario es que tuviéramos Z, 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 Z. Sin embargo, tendríamos que ir cambiando o jugando con las distintas combinaciones, es decir, 3A y una B, 3A y una C, 3A y una D, así hasta la Z. Y luego cambiarlo en 4 Bs, B, A, B. Aquí yo creo que me faltó la B y la triple A. Y luego la B, 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 C y así sucesivamente hasta llegar a la última combinación que sería la BZZZ en este caso. Eh, Esto es si tuviéramos que posicionar los 4 caracteres en nuestro password. Sin embargo, imaginemos que te dicen, ¿sabes qué? Sé que la contraseña tiene menos de 4 caracteres. Entonces sí tienes que probar todos los escenarios. Es decir, un solo dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos. Y por eso es que menciono estas combinaciones. Ok, entonces hablando en términos de BigO, que es una notación aceptada en el mundo de ciencias computacionales, diríamos que es un BigO de m elevada a la n, y donde m es el set de caracteres de entrada, por ejemplo, dígitos del 0 al 9, 10 dígitos, o 26 caracteres del abecedario, por el máximo número de dígitos en el password. Si sabemos que el password es de 4 caracteres, sería 26 elevado a la 4, o si sabemos que el password te permite máximo 12 caracteres, sería 26 elevado a la 12. Esto es una representación del tipo árbol de lo que yo estaba mostrando aquí. Hay algunas personas que se les puede hacer más fácil abstraer la idea con una imagen que con mi confusa explicación que tenía de este lado. Después de eso, respecto al tiempo, ¿cuánto puede llegar a tomar el descifrar un password utilizando fuerza bruta? Bueno, si tenemos 5 caracteres dentro del password y se nos permite los 20, y sabemos que es una combinación de minúsculas y dígitos, es decir, 26 caracteres del abecedario
más 10 dígitos del 0 al 9. Entonces son 36 dígitos. O 36 es nuestro set de caracteres que podemos utilizar. Y esto elevado a la quinta potencia porque sabemos que es un password de 5 posiciones. Entonces nos da un total de 60.466.176 combinaciones. Un mundo. Es decir, cuánto tomaría hacerlo manualmente. Pero no tenemos que hacerlo manualmente. En teoría, una computadora puede procesar 2.000 millones de combinaciones por segundo. Entonces, si esa teoría es cierta, que no desde la compu que estoy utilizando, nos tomaría 0.3 segundos, 0.03 segundos en descifrar ese password. Entonces, suena sencillo, ¿no? ¿Cuál es la complicación? Entre aumentamos el número de caracteres que acepta un password, vemos cómo se hace exponencial el número de combinaciones que se pueden llegar a existir. Entonces, veamos la diferencia. Para 8 caracteres, en donde acepta minúsculas, caracteres especiales y dígitos, son 68 tipos de caracteres. Es nuestro set de caracteres de entrada. 68 caracteres tenemos para meter. Perfecto. Y esto elevado a la octava potencia nos da un numerote, que ni siquiera lo voy a pronunciar porque posiblemente cometa un error. Y esto lo dividimos entre el número de el procesamiento que puede hacer nuestra computadora y va a llevar a 2.6 días. Órale, ya va aumentando. De ahí nos pasamos a 9 caracteres. Esto ya nos toma supuestamente 9.1 años. Y luego si lo hacemos de 12 caracteres, utilizando mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales y números, tomaría 7.5 millones de años en el peor escenario posible. Y ahorita vamos a hablar más acerca del peor escenario posible. Esta imagen la sacamos de Password Depot. Entonces vamos a ver el porqué de este problema. El problema fue que el 12 de mayo de este año, 2 días después del Día de las Madres aquí en México, mi mamá me manda un mensaje y me dice que perdió, más bien que no recuerda la contraseña de un archivo que ella necesitaba. Entonces yo tengo toda esta idea de ching, fue el 10 de mayo y no pude estar cerca de mi familia en este día. Entonces voy a hacer todo lo posible. Sin embargo, me quedo pensando, ¿cómo le puedo hacer? Porque no es realmente lo que me dedico. Soy ingeniero de software, desarrollador en general, pero no estoy en el área de hacking, no tengo experiencia, no es una información, no son habilidades que me competen en mi día a día. Entonces, luego se me viene la idea de, tengo trabajo y tengo otros proyectos que tienen prioridad para mí. Luego tengo una conexión ilimitada en este momento y muchas otras cosas vienen a mi mente. Me pongo a analizar en este problema. ¿Qué necesito para llevarlo a cabo? ¿Qué necesito que poder iterar y se ve un poco más interesante? El algoritmo es interesante, aunque es básico. Es uno de esos algoritmos que te pueden poner en cualquier entrevista. Y analizar el problema, al analizarlo y realmente quererlo llevar a la práctica, es distinto a solo analizarlo, ya que este es un algoritmo bastante sonado, muy reconocido que es ineficiente, que tiene muchísimas desventajas, que hay diferentes tipos de opciones, pero implementarlo es divertido. Entonces digo, vamos a ver qué es lo que puedo hacer. Entonces nos movemos al código en el siguiente video.